Bueno, jóvenes, ya para esta unidad, como les comentaba a sus compañeros de la otra sección, ya necesito que me empiecen a enviar las propuestas de sus proyectos. Como les había comentado a principios de semestre, los integrantes van a ser un máximo de 5 y el proyecto que van a desarrollar va a quedar a discreción de ustedes. Siempre y cuando tomen los siguientes lineamientos, que sería utilizar las 3 plataformas que vamos a estar viendo, es decir, .NET, Java y la aplicación móvil que sería en Android. Entonces, ustedes pueden buscar un cliente a quien se le pueda hacer un desarrollo, donde le puedan implementar estos 3 tipos de plataformas. Por ejemplo, con sus compañeros, o más bien decir estudiantes de los semestres anteriores, algunos han desarrollado algún proyecto para la empresa que están trabajando o para un amigo, etcétera. Por ejemplo, unos compañeros presentaron un proyecto de cómo poder llevar el control de equipos en un departamento de informática. Los que han pasado por el puesto técnico sabrán de que un departamento de informática, o sea, cuando estamos hablando de técnicos, tienen diferentes tipos de herramientas y ellos también, pues, de alguna forma gestionan el equipo, es decir, computadoras, monitores, etcétera. Entonces se necesita llevar un control de las entradas y salidas que tenga ese inventario de equipos. Entonces desarrollaron un sistema web el cual permitía hacer los ingresos de equipo, también toda la parte de seguridad, como lo que era usuarios y reportería, que también ellos desarrollaron para este sistema, y también desarrollaron una aplicación móvil en la cual cuando ellos, por ejemplo, hacían un cambio de un equipo, implementaron una aplicación móvil donde ya entregaban el equipo al usuario y el usuario pues les hacía como una firma digital por medio del aplicativo móvil, y así fue como integraron las 3 plataformas que se solicitan. ¿Cómo entran en función aquí las 3 plataformas? Bueno, la aplicación web puede ser desarrollada en .NET o Java, cualquiera de las dos opciones. La aplicación móvil obviamente va a ser en Android, pero recordemos de que la aplicación móvil se tiene que conectar a la base de datos donde esté conectada nuestra aplicación web. Entonces, por lo tanto, se necesita la construcción de servicios. Entonces, los servicios pueden ser desarrollados en Java o en .NET. Por ejemplo, si ustedes desarrollan la aplicación web en .NET, entonces los servicios los van a desarrollar en Java. Si ustedes desarrollan la aplicación web en Java, entonces los servicios tendrán que ser desarrollados en .NET para que así tengan las 3 plataformas funcionando entre sí. ¿Estamos claros con eso? Sí, sí, estamos claros. Sí, ingeniero. Pues entonces necesito que me envíen sus propuestas en el transcurso de la semana. Mándenme una propuesta así formal, no solo me vayan a mandar un correo y vamos a hacer una aplicación para X cosa. No, o sea, mándenme un documento por lo menos donde se especifique qué es lo que pretenden hacer, quiénes van a ser los integrantes del grupo, máximo 5, ya les indiqué, pero detállenme ahí, por ejemplo, una aplicación web que va a hacer X cosa, y la aplicación móvil va a ser X cosa, o sea, sí detállenmelo un poco qué es lo que pretenden hacer. Así yo ya solo les contesto con el correo,
de que si la propuesta es autorizada o no. ¿Hasta cuándo sería la fecha máxima para enviar el correo con la propuesta? Yo pensaría que me manden la propuesta a más tardar, vamos a ver, hoy estamos 20, mándenmela el 3 de septiembre a más tardar. Muy bien, gracias. Una persona y copien a los demás integrantes. En esta unidad vamos a comenzar a ver lo que son servicios web con los estudiantes de programación 3, los que estuvieron conmigo en el curso de programación 3. Este tema ya lo vieron. Sin embargo, en la otra sección, pues, habían alumnos que no recibieron este curso conmigo. Y me imagino que acá también habrá más de alguno que no recibió este curso conmigo. Entonces, vamos a dar un repaso a lo que son los servicios web de tipo SOAP. Y posteriormente vamos a ver también cómo construir un servicio web utilizando lo que es .NET, siempre con el lenguaje de programación C#. Entonces, esto de los servicios web voy a tratar de abarcarlo en un par de sábados para no demorar tanto. Hoy miraríamos cómo crear uno con Java. De la próxima semana vamos a ver cómo crear un mismo servicio con Java y utilizando una base de datos, y también cómo lo podemos consumir dentro de un aplicativo de .NET, porque esa es la idea de que sepan cómo poder consumir este servicio dentro de la aplicación de .NET. Entonces, lo que van a necesitar para poder desarrollar estos servicios es siempre este gestor de base de datos. Lo vamos a trabajar siempre con SQL Server. Yo les había solicitado la versión 2019. Aquí dice 2017, pero de preferencia la 2019 Express. Vamos a hacer uso de este IDE, NetBeans 8.2, que ya lo han utilizado. La versión del JDK 8, esta sí es obligatoria que sea esta. Con NetBeans puede variar, puede ser la 8.2 o pueden usar Apache NetBeans, no hay problema con eso. Pero con la versión del JDK, sí, por favor, que sea la versión 8. Y asegúrense de que tengan instalada la versión Enterprise de este JDK. De lo contrario, no les va a permitir crear aplicativos web. También vamos a usar este conector, que ya sabemos que es para que nuestras aplicaciones de Java puedan conectarse hacia este gestor de base de datos que estamos utilizando. Vamos a hacer uso de este API Client llamado Postman, o de este plugin para Chrome, que es Whistler. Para eso ya sabemos de que nos sirve para poder testear los web services que vayamos a estar desarrollando. Si no tienen instalado esto, pues hoy, bueno, en el transcurso, cuando termine
de explicar lo teórico, ustedes se ponen a instalarlo. Eso también van a tener que montarlo en su ambiente virtual. También lo van a tener que instalar ahí. Entonces vamos a dar ese tiempo para que lo hagan y para que hagan alguna prueba de las que yo voy a realizar. Bueno, para el desarrollo de servicios web con Java vamos a hacer uso de la librería JAX-WS. Esta librería nos permite a nosotros hacer uso de ciertas anotaciones, las cuales nos permiten crear servicios con todas sus funcionalidades. Por ejemplo, un servicio en web en Java no es más que una clase Java, pero por hacer uso de las anotaciones que nos permite JAX, podemos convertir esa clase en un web service. De la misma forma, si nosotros tenemos algún método, llámese función o procedimiento dentro de la clase, por medio de la notación web method, nosotros podemos hacer que ese método sea un método web. Y de la misma forma con los parámetros. Los parámetros también para que viajen hacia el servicio web y hacia el web method, los debemos de convertir a parámetros web. Entonces, para ello, hacemos uso de la notación web param, que también nos permite esa funcionalidad, esta librería que es el JAX. Acá nos dice las anotaciones describen cómo se accede a una implementación de servicio del lado del servidor como un servicio web o como la clase Java del lado del o como la clase Java del lado del cliente accede a servicios web. O sea, para eso nos van a servir las anotaciones, para convertir esas instrucciones de Java a implementaciones que sean de un web service. Pues aquí tenemos la primera anotación. La primera anotación es web service. Como nos indica acá, marca una clase Java como que implementa un servicio web. O sea, para eso nos va a servir, para convertir una clase Java a un servicio web. Luego tenemos la anotación web method, que esta nos permite convertir un método, siempre en el lenguaje de programación Java, en un método web. Porque recordemos de que nosotros para consumir un servicio de tipo SOA necesitamos indicarle cuál va a ser el web método, o sea, al cual nosotros del cual queremos hacer uso. Entonces, por eso nos sirve esta anotación para convertir ese método a un método web. Y tenemos la anotación web param. Acá nos dice personaliza la correlación de un parámetro individual con una parte de mensaje de servicio web y un elemento XML. Entonces, cuando nosotros establezcamos un parámetro, o más bien cuando nosotros querramos recibir parámetros en un método web, necesitamos especificar que esos parámetros sean web param, porque de esa forma vamos a poder enviar parámetros del lado del cliente, o sea, del lado del cliente web, el que esté consumiendo el servicio. Entonces también muy importante eso ahí. Y también existen otras anotaciones de JAX que en este link van a aparecer. O sea, si ustedes navegan hacia ese link, ahí les va a dar más información al respecto. ¿Tienen alguna duda con esto? No, ingeniero. No, estamos.
Joven, deme un segundo, me voy a desconectar y me voy a volver a conectar, permítame. Bueno, entonces vamos a ver cómo construir un servicio web haciendo uso de este NetBeans, de este IDE, perdón, que se llama NetBeans, y utilizando lo que es el lenguaje de programación Java. Voy a compartir toda mi pantalla. Ahora sí, entonces acá ya tengo abierto NetBeans. Entonces, para crear un web service, primero voy a crear lo que es una aplicación web de Java. Entonces doy en la opción File, nuevo proyecto. Aquí selecciono un Web Application. Damos siguiente, le ponemos un nombre a nuestra aplicación web. Le voy a llamar servicio web. Doy siguiente. Acá voy a hacer uso del servidor de aplicaciones Glassfish, su versión 4.1.1. Y aquí tengo la versión de Java que estoy utilizando. Entonces, mucho ojo, tienen que tener instalada la versión de Java Enterprise. Damos siguiente. Aquí no voy a seleccionar ningún framework, únicamente le doy finalizar. Y aquí me empieza a construir lo que es el proyecto web. Bueno, entonces aquí ya tengo mi proyecto web. Esta es la estructura de un proyecto web. Acá voy a crear un nuevo package. Le voy a llamar org.servicios. Y le doy finalizar. Y sobre este package voy a crear mi primer web service. Voy a hacer un web service genérico que únicamente retorne
funcionalidades enviadas desde el propio código. Todavía no voy a persistir base de datos acá. Entonces le doy nuevo. Acá ya me aparece a mí, aquí me dice Web Services porque ya he creado algunos. Entonces, si a ustedes no les aparece acá, se van a la sección de otros, van hacia donde, al directorio que dice Web Service, y acá seleccionan la primera opción, que es las diferentes formas de cómo poder crear servicios. Ahorita vamos a hacer uno de tipo SOA desde cero. Damos siguiente y le ponemos un nombre a nuestro servicio. Lo voy a llamar WS genérico. Acá le estoy indicando que se va a crear sobre este proyecto web y en el directorio, o más bien en el package org.servicios, que al final de cuentas pues, físicamente son directorios. Damos finalizar y acá me va a empezar a crear la estructura de mi servicio. Acá ya lo hizo. Vamos a ver qué contiene esto. Vemos de que en los imports está haciendo uso de Jax, de la librería, y bueno, está importando lo que es la librería Web Service, la librería Web Method y la librería Web Param. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer, bueno, aquí ya hice algunas anotaciones que se necesita hacer uso de estas librerías de acá. Entonces veamos qué es lo que contiene este servicio. Vemos de que el Web Service no es más que una clase Java. Aquí lo pueden observar. Aquí dice Public Class y dice WS genérico. Así es como yo le llamé a la clase. Pero como estamos haciendo uso de Jax, Jax nos permite convertir esta clase Java a un Web Service. Por eso de que acá existe la anotación Web Service y le especifica un nombre. El nombre es exactamente igual que el de la clase Java. ¿Este nombre puede variar? Por supuesto que sí, puede variar. O sea, si yo quiero, le pongo WS genérico y le pongo la palabra test, si quiero. Entonces ya al momento de consumirlo tendría que hacer referencia hacia este nombre, no al nombre de la clase. Entonces sí se puede cambiar. Lo voy a dejar tal y como está. Luego también con la creación del servicio me creó un método por defecto, que es este método llamado hello. Y vemos de que es una función. O sea, si hablamos más técnicamente acerca de este método, básicamente es una función de Java. Pero por hacer uso de la notación web method, nos permite convertirla a un método web. Y aquí vemos de que el método también lleva un nombre. Y en este caso está creado exactamente con el mismo nombre de la función. También acá puede variar. Si yo quiero, le pongo otro nombre. Y vemos de que a este método le agregó lo que es un parámetro. Básicamente es una cadena de caracteres, lo que recibe. Y acá vemos de que este web param también lleva un nombre. El parámetro lleva un nombre y el parámetro es name. Si nos damos cuenta acá, el parámetro es diferente. O sea, el nombre del parámetro es diferente a como está acá, como ha sido declarada la variable. Entonces, también es posible hacer eso. Este método lo único que hace es que va a retornar una cadena de caracteres, es decir, la palabra hello, concatenando lo que nosotros enviemos al web method, y por último va a cerrar con un signo de admiración. Y básicamente eso es lo que haría este web method al momento de consumir el servicio e invocar a este método web. ¿Tendrán alguna duda con esto? No, al menos de mi parte no, ingeniero. Sí, no está claro, ingeniero.
Bueno, también observemos acá algo, de que cuando nosotros creamos nuestro servicio, en la estructura del proyecto web, vemos de que tenemos un archivo WSDL, este es el contrato del servicio. Esto lo va a explicar un poco más en la documentación que voy a servir para los que no han visto el tema de servicios. Voy a subir, hay unas presentaciones antes que esta que acabo de presentar, donde habla más teoría acerca de los servicios, cómo están compuestos, cuál es su forma de interacción, etcétera. Entonces aquí tenemos el archivo WSDL, es decir, el contrato del servicio, que si nosotros ponemos el cursor del mouse allí, vemos de que tiene una URL y dice que este servicio va a correr sobre esta dirección. En este caso, pues es sobre mi servidor, que sería mi máquina, en el puerto 8080, en un directorio llamado servicio web, diagonal, luego dice WS genérico y termina con WSDL, que sería el contrato del servicio. Entonces, acá tenemos el nombre del el contrato del servicio y también acá nos especifica qué es lo que contiene. En este caso, solo contiene un web method llamado hello y un parámetro de tipo cadena de caracteres. Es lo único que recibe. Entonces, para correr este servicio, para hacer que funcione, primero nosotros debemos de hacer un deploy al proyecto web. Entonces doy acá un deploy. Y aquí podemos observar de que ya terminó. Acá me dice de que, bueno, vamos a ver. Sí, ya terminó. Entonces, una vez terminado de hacer el deploy, vamos y decimos acá test web service. Y cuando hacemos test web service, acá va a levantar una interfaz en el navegador. En este caso agarro Edge por defecto. Y vemos de que la interfaz me proporciona esta funcionalidad. Es decir, me habilita un botón y una caja de texto. El botón contiene el nombre de web method y la caja de texto se habilitó porque recordemos de que nuestro método web, este hello, recibe un parámetro, entonces por eso me habilita una caja de texto. Entonces acá voy a enviar un parámetro, presiono el botón y vemos de que me da la respuesta. Aquí tengo el SOAP request de esta petición que acabo de hacer, que como les mencioné, todas las peticiones que hagamos con SOAP siempre van a viajar por medio de un archivo XML, que tiene la codificación del XML, y vemos de que el parámetro que envió se llama name, que es exactamente como nos indicaba el código fuente acá, como lo teníamos que enviar, y el parámetro que está seteando es el nombre Juan. Este es en el SOA request. En el SOA response me da siempre una estructura XML y lo que hace es concatenar la palabra hello con el nombre Juan y al final concatenar este signo de admiración que cierra. Y así es como funciona SOAP respecto a las peticiones que realizamos. ¿Tienen alguna duda con esto? No, ingeniero. Bueno, y ahora vamos a hacer un testeo así rápido con Whistler. Si regresamos a la interfaz del servicio, vemos que acá tenemos el archivo WSDL. Si nosotros damos clic sobre este archivo, vemos que tenemos toda esta definición del servicio, pero interpretarlo de esta forma pues es un poco tedioso.
Sin embargo, por medio de Whistler nos lo permite hacer de una forma más sencilla. Cuando tenemos agregado el plugin de Whistler en Chrome, gracias a Chrome, esta es una extensión, o sea, Whistler ustedes lo van a añadir como una extensión. Cuando ustedes añaden la extensión, se les va a habilitar el icono que ustedes pueden observar por acá. Este es el icono que les va a habilitar. Entonces, si yo estoy sobre una URL normal, pues no me va a dar información absolutamente de nada, porque no ha detectado que es un web service o un archivo WSDL, únicamente las funcionalidades de la herramienta como tal. Pero si yo veo la URL acá del contrato del servicio, vemos de que al momento de presionar en ese botón de Whistler, ya detectó de que es un web service, es un archivo WSDL, y toda esta definición que tengo acá en XML, pues me la pone un poco más sencilla. Aquí me indica de que mi web service se llama WS genérico y que los recursos o los métodos disponibles para utilizar es este que tengo acá, este llamado hello. Entonces, si doy clic en esto, me va a habilitar esta pantalla en la cual yo puedo hacer una petición hacia el web service haciendo uso de web method, en este caso llamado hello, que está acá. Entonces, aquí está preparando el SOAP request. Bien importante también recordar de que todas las peticiones con SOAP son de tipo POST, por eso que de una vez acá me habilitó la opción POST. Y acá yo puedo mandar cualquier parámetro. Voy a enviar otro parámetro, por ejemplo, el nombre María. Y acá vemos de que tengo un botón. Al momento de hacer Go, vemos de que me da la respuesta del consumo de este servicio haciendo uso de ese web method. Acá tengo el SOA response, exactamente con la misma funcionalidad que vimos en la interfaz. Entonces así también yo puedo testear esto. Más abajo vemos de que tengo dos pestañas, tengo el request que yo hice y el response que me dio la petición del servicio. ¿Tendrán duda con esto, jóvenes? ¿O está claro? Sí, está claro, claro. Está claro. Bueno, y así es como yo puedo construir un servicio. También yo puedo agregar más métodos, obviamente, o sea, un web service puede tener más de un método. Por ejemplo, acá voy a agregar un método que se llame fecha. Voy a retornar la fecha de hoy. También le vamos a poner acá el mismo nombre. Solo que a este web method le voy a indicar de que no recibe ningún parámetro. Únicamente así. Y lo que voy a retornar acá va a ser la fecha de hoy. Lo voy a retornar ahorita así en cadena de caracteres. Sé que hay librerías que me permiten obtener la fecha de la computadora, pero ahorita para efectos de prueba únicamente la voy a retornar así, para que veamos de que también podemos agregar más métodos a nuestro servicio. Aquí basta con guardar, automáticamente me hace el deploy de lo que acabo de agregar, y una vez terminado de hacer el deploy, puedo ir nuevamente hacia la interfaz del servicio, refrescar acá y ver de que ya me habilitó otro botón. Y únicamente pone el botón, ¿por qué? Porque no está recibiendo ningún parámetro este nuevo web method. Y si yo doy clic acá,
Acá está enviando lo que es el SOA request, indicando de que ahora el web method el cual estoy utilizando es el nombre de fecha, y en el SOA response lo que me está devolviendo es la fecha de hoy, esto que tengo acá. Y si yo voy también a Whistler y vengo nuevamente al archivo WSDL y voy hacia la herramienta, vemos de que también ya me detectó el nuevo web method que yo acabo de agregar para este servicio. Entonces doy acá, únicamente presiono el botón Go y me hace exactamente la misma funcionalidad. Me devuelve la fecha de hoy. ¿Alguna duda que tengan con esto? No, ninguna. No, ninguna. Bueno, ahora la pregunta es, ¿ustedes ya tienen configurado NetBeans o todavía no? Yo todavía no, ingeniero. Yo tampoco, ingeniero. Bueno, muy bien, entonces instalen la herramienta. Yo voy a subir, bueno, de hecho ya en la plataforma ya está los manuales que explican cómo hacer la gestión del Configuration Manager del SQL. Entonces, para que puedan realizar conexiones desde NetBeans hacia SQL Server. Ahí en la sección de módulos van a encontrar el manual de los pasos que tienen que realizar, y también ahí va a aparecer una clase de prueba para que puedan agregar, para que puedan hacer un ejemplo de conexión usando Java hacia SQL Server para ver de que funcione correctamente. Entonces va a estar también ese manual para hacer la clase de prueba. Hagan eso, instalen la herramienta, hagan los pasos y hagan la clase de prueba. Ya con eso podemos continuar con ese tema de servicios, ya que la próxima semana vamos a ver cómo realizar un servicio con base de datos y cómo poder consumirlo desde .NET. Muy bien, de acuerdo, ingeniero. Disculpe, yo tengo una consulta con respecto al proyecto. ¿Sí? Estaba pensando, bueno, que en mi caso, en la empresa, pues trabajamos con otros servidores, y bueno, pero no tenemos ninguno donde usemos los .NET o Java. Entonces, no sé si se podrá optar por otro tipo de lenguajes para hacerlo la parte de los web services y del web application. En mi caso, pues trabajamos con PHP, Python y Ruby. No, complicado, compañero. Ahí sí no se podría. Sí, pues sí, tengo que buscar en toda la manera de levantar un servidor para trabajar con lo que usted nos solicita entonces. Correcto. Está bien, gracias. Ingeniero, ¿es necesario hacerlo con una empresa o podemos hacer algún proyecto propio para el grupo, por ejemplo? Pueden hacer un proyecto propio.
Listo. Gracias.
Compañero Leandro Josué está por ahí. Leandro Josué está por ahí.
regaló la